Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Un gran abrazo para todos ustedes, señoras y señores, desde la plataforma informativa de la radio Cadena Democracia, AM, FM y Televisión Digital. Les presentamos la bienvenida a esta entrega noticiosa y de opinión en el estricto rango democrático y plural de esta emisora, con una característica tradicional de respeto a todas las manifestaciones e ideas políticas. Ayer estuvimos con Santiago Nieto, mantuvimos una tertulia simultánea con Blasco Peña-Herrera, principales de las consultorías políticas partidistas que funcionan con gran éxito en nuestro país, Márquez e Informe Confidencial. Estuvo también el Juan Carlos Solines, sí, respetable intelectual de nuestro medio. Esto que me averigua nuestro primer invitado de la mañana, que es el sociólogo Simón Pachano, a los años y para privilegio de este medio de comunicación colectiva, Simón nos acompaña en esta mañana y ya se encuentra, como ustedes pueden verlo, a través de nuestra televisión Democracia TV Digital. El doctor Simón Pachano va a analizar el estado de ánimo de los ecuatorianos que tienen que asimilar y administrar mentalmente y emotivamente dos circunstancias: una aproximación a una revisión política partidista en el poder político de nuestra nación y simultáneamente lidiar con una recesión económica de impredecibles consecuencias. Aún no se ve en lo que puede esto terminar, pero la situación económica es la más grave que tendrá que administrar ya no este gobierno, porque este gobierno se empeña en continuar plasmando con capricho y todo un modelo económico con el que ha fracasado rotundamente. Sin embargo, le queda a mucha gente desinformada o mal informada que le hace un seguimiento en donde se denota algún filo de respaldo, bastante respaldo, y esto depende de la condición socioeconómica de la población, los buenos recuerdos también que ha generado esta administración Correa y de Alianza País,
para los sectores vulnerables en términos económicos y sociales. Entonces, el doctor Pachano va a tener la bondad de hacernos entender y coadyuvar con nuestro empeño de reconocer qué momento estamos viviendo. Hay una bronca y una puja que se ha inaugurado en días anteriores y se ha puesto muy activa. Yo creo que rechazada por la mayor parte de ecuatorianos que siempre han reconocido en la institución militar, con todo lo discutible que nos ha resultado la institución militar en el tiempo, pero también ha servido para algunas cosas que hacen mérito en la historia ecuatoriana. Y entonces esta mañana el diario El Universo publica en la página 3, dedicada exclusivamente a la actualidad política, una participación del ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor general Ernesto González, quien, ustedes recordarán, en el 30S tuvo un rol definidor, muy significativo, que no nos hemos olvidado. Y hasta en actitud reclamante, cuando las cosas se han puesto color de hormiga en las relaciones pueblo ecuatoriano, ciudadanía ecuatoriana con criterio y el señor presidente Correa, siempre le hemos mandado algunas cuñas diciendo que él podía haber definido otra dimensión de gobierno en el 30S. Resulta difícil explicar esta circunstancia, pero hoy reconoce el general González que lo que están exponiéndonos a todos los ecuatorianos y especialmente a la institución militar, una cortina de humo ante la situación económica. Y este es el principal elemento en el que han coincidido la mayor parte de nuestros invitados de últimos días. ¿Por qué cree que una carta suya le va a hacer rever al presidente sobre el manejo de las Fuerzas Armadas? Le pregunta el periodista o la periodista, el cronista del diario El Universo, el autor de este diálogo, de esta plática con el ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, lo que ellos llaman el Comaco. Bueno, ¿por qué cree que una carta suya le va a hacer rever al presidente sobre el manejo de las Fuerzas Armadas? Ni tal que se ha ofrecido, ¿no? Por eso es que me gustó la interrogante. Veamos qué dice la respuesta para beneficio también de una orientación de nuestro entrevistado, el doctor Simón Pachano. Le contesta el general González: escribí la carta para que la opinión pública conozca este mal manejo de las Fuerzas Armadas que afecta la seguridad y defensa del Estado. Por ejemplo, cuando se promueven unas reformas a la Ley de Seguridad Social, causa incertidumbre en la institución, que deberían estar abocadas, Fuerzas Armadas, a ellas se refiere, que deberían estar abocadas a su trabajo, pero les crea esta preocupación. Le dice, ¿y cuál es ese mal manejo? Muchas veces el Ejecutivo envía reformas que no van a la esencia de las Fuerzas Armadas, como el libro cuarto, que decía que 8,000 efectivos iban a ir a otros servicios, y de esto no conocía el jefe del Comaco, ni siquiera, o sea, él, ni siquiera la ministra de Defensa del momento. Ha habido un mal manejo político. Los militares en servicio activo siguen desayunando, almorzando, merendando con $3 diarios. Ese problema no está solucionado. Y en el caso de los consejos de disciplina, sí pongo un correo electrónico. Lo menos que debo esperar es una respuesta. Si yo pongo un correo electrónico, lo menos que puedo esperar es una respuesta. Y la respuesta como miembro
es que no haga proselitismo. Y lo dice porque cuando el ministro de Defensa va a socializar, dizque, las reformas, habla de los logros de la Revolución Ciudadana. Eso no necesitan saber los miembros, y eso es lo que molesta al personal militar. Ahora dispone que se le siga un consejo de disciplina, y allí no consta ninguna falta contra el presidente. No está escrito, porque el jefe del Estado no es un superior jerárquico militar. Esta autoridad es una autoridad civil. De esto hemos venido trayendo material informativo en el que la Generalidad explica que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no tienen por qué estar en esta puja. Así es que todo esto le tiene a la ciudadanía ecuatoriana muy preocupada, conmovida y colisionada con una realidad que la mayor parte y uniformemente no logra entender. ¿Cuál es el objetivo estratégico político del señor presidente de la República y del partido de gobierno? ¿Será esta que denuncia, alude y repite el señor general González? De que la estrategia correísta es poner una cortina de humo, Simón, ante la situación económica por un lado. Y luego, ¿cuáles son las preocupaciones que tú rescatas, priman este momento en el espíritu de los ciudadanos ecuatorianos? Un placer tenerte aquí, doctor Pachano. Muy buenos días. Gracias, buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia. Yo creo que en lo de las Fuerzas Armadas hay varios problemas. No se puede decir que hay una sola causa de lo que estamos viviendo en este momento. Más bien creo que se juntan algunas. Y yo no estoy muy de acuerdo, o nada de acuerdo más bien, en que se trate de una cortina de humo. Cuando alguien quiere hacer una cortina de humo, que a propósito es un término que viene del léxico militar, ¿no? De hacer humo en algún lado, claro, ya sea para esconderse, militar. Exacto, ya sea para esconderse atrás de ese humo o para distraer al adversario y decir ahí hay un incendio y uno ir por otro lado, ya sea a huir o a atacar. Yo creo que en este caso no es así. Me parece que es demasiado fuerte el tema con los militares como para que sea una cortina de humo. La cortina de humo es siempre se trata de que sea algo más bien intrascendente y que no le cause problemas a uno mismo. Pero en este caso el presidente está jugando con un tema que es muy duro, muy difícil, muy complejo, con una institución que tiene un alto respaldo en la ciudadanía, que tiene alta legitimidad. Por lo tanto, no creo que ese sea el objetivo. Me parece que más bien ahí hay otros aspectos. Uno de esos es algo que de alguna manera lo dice en esa entrevista el general, y es que ha habido un mal manejo de parte del gobierno hacia las Fuerzas Armadas. Me parece que en general el gobierno no ha entendido, y esto a lo largo de todo el tiempo y no solamente en estas últimas semanas, a lo largo de todo el tiempo no ha entendido la relación político-militar, es decir, la relación entre el poder político y los militares. Y hay que decirlo, creo que muy pocos políticos en el Ecuador entienden esa relación. Normalmente los políticos se han despreocupado de los asuntos de seguridad, de defensa, en donde se incluye como un elemento operativo el elemento militar. Y ellos han dejado esto, en los asuntos de seguridad y defensa, en manos de los militares, lo que es un absurdo, porque esos son temas de la política, y por lo tanto hay que manejarlos dentro del esquema de la política en un Estado democrático, en un régimen democrático. Por lo tanto, creo que ha habido siempre, y en este gobierno se ha hecho más evidente, ha habido siempre un mal manejo de la relación político-militar. Ese es un primer elemento.
¿no? Que esto se traduce en una serie de cosas, en discrepancias con los mandos militares, en toma de decisiones muchas veces equivocadas, en no entender, por ejemplo, el carácter disciplinario jerárquico que tienen las Fuerzas Armadas, en fin, una serie de aspectos que creo que han sido equivocados y que los hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Creo que su momento más grave llegó, por ejemplo, cuando el 30S, que no se entendió el carácter precisamente jerárquico e incluso simbólico de ciertas cosas en los militares, como son las condecoraciones y todo ese tipo de hechos, digamos, que tienen mucha importancia para la vida militar. La instalación de la Comisión de la Verdad, señala González, ahí comenzó todo, dice, comenzaron todo género de arbitrariedades que puso en ejecución el presidente de la República. Yo creo que esa Comisión de la Verdad era necesaria. Es necesario que siempre un país, una sociedad, se sinceren consigo mismo frente a la historia, a su propia historia, y que vean los hechos. El problema es cómo se lo manejó. Nuevamente el problema es el cómo. No es tanto que haya existido o no la comisión, ¿no? Sino cómo se lo hizo y cómo se actuó en ese sentido. Ahí lucen las arbitrariedades iniciales. Yo diría, más que arbitrariedades, equivocaciones, Gonzalo. Me parece que hay una concepción errada. Y eso es más grave, creo yo. No sé si es más grave, pero me parece que hay una concepción equivocada del manejo, y creo que pocas personas dentro del gobierno actual han tenido alguna visión un poco más allá, un poco más coherente con la complejidad que tiene este tema, ¿no? Y uno podría decir, ha habido personas preparadas en esto, como en su momento Fernando Bustamante o Miguel Carvajal, que conocen más del tema, ¿no? Sí. Pero el resto de personas, incluso quienes han sido ministros de defensa, no han tenido esta sensibilidad, digamos, para entender el tema militar. Y creo que eso es un problema relativamente grave. El otro problema, y creo que este sí más complejo y grave, es que me parece que en algunos sectores del gobierno, no en todo el gobierno, hay una visión o un anhelo de que las Fuerzas Armadas sean funcionales al proceso político. Es decir, que las Fuerzas Armadas formen parte de la llamada Revolución Ciudadana. Creo que ese es un anhelo que tienen algunos de los militantes de Alianza País, algunos de los integrantes del gobierno, no todos, insisto, pero sí hay una corriente en ese sentido, y por lo tanto me parece que eso también ha influido y han querido funcionalizar, han querido que las Fuerzas Armadas se encarrilen, digamos, en eso. Y ese es un problema serio porque choca con algo que es fundamental y que creo es un avance muy importante que ha habido en el caso ecuatoriano, y es la institucionalización y profesionalización de las Fuerzas Armadas. Ajá. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, después de que salimos de la última dictadura, han tenido un proceso de institucionalización y de profesionalización muy importante, y alejadas del quehacer político directo. Otra cosa muy distinta es que cuando salen sus miembros, uno de los campos a los que se orientan, no el prioritario, normalmente es que ellos se van hacia el mundo de la economía privada, digamos, pero uno de los campos al que se orientan es a la política. Pero eso no tiene nada que ver con su paso, su estadía dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, insisto, creo que han sido unas Fuerzas Armadas bastante alejadas de la política en el último tiempo, exceptuando 1 o 2 episodios. Y uno de esos episodios, por supuesto, es el que protagonizó el coronel Gutiérrez cuando dio su golpe de Estado, ¿no? Que involucró directamente a las Fuerzas Armadas y que se formó una junta cívico-militar en la que él participaba, pero consideremos, y esto es muy importante, Gonzalo, que inmediatamente, en el mismo día, horas después de haberse constituido esta junta, fue desplazada por otra junta de oficiales de mayor jerarquía
para hacer la entrega del gobierno al vicepresidente de la República, Gustavo Noboa. Es decir, que las propias Fuerzas Armadas desarmaron un golpe militar, o cívico-militar si se quiere, ¿no?, para que continuara el proceso más bien democrático, medio parchado, medio muy golpeado, ¿no? Pero creo que eso fue importante y demuestra que las Fuerzas Armadas no estaban en ese camino al que quería llevarles en ese momento el coronel Gutiérrez. Entonces, me parece que estos hechos demuestran que las Fuerzas Armadas ecuatorianas han tenido esta profesionalización, esta institucionalización, y que los intentos de funcionalizarles a un proyecto político determinado van a generar siempre problemas. Van a causar mucho ruido, digamos, muchos problemas, mucho malestar interno y incluso, digamos así, desestabilización. Entonces, me parece que ese es el otro problema que hay. Y hay un tercer problema, que es el de carácter económico, que es el que se ha puesto más en evidencia en estos últimos tiempos, que surge por dos vías, digamos así, o por dos causas. La una, lo del Parque Los Amanes y los recursos del ISFA, el de la venta de los terrenos, ¿no? Que lleva a la vez a discutir sobre las pensiones militares. Y el otro es precisamente ya el de las pensiones en sí mismo. La colisión estaba bastante avanzada, Claro, ¿no? claro. Entonces esto cae, como decir, en un terreno fértil en donde cualquier hecho, por pequeño que fuera, podía tomar la dimensión que llegó a tomar el tema de los amanes. Ese tema pudo haberse tratado en el campo netamente administrativo, Gonzalo. Eso pudo haber sido simplemente que vaya ya sea el ministro de Defensa o a quien corresponda, a un juez de carácter administrativo, digamos, y que plantee que hay un sobreprecio y que arreglen entre dos ministerios en el fondo, porque era eso, Ministerio de Defensa y Ministerio del Medio Ambiente. Y debían arreglar. Que vayan a las cifras. Y eso ni siquiera habría trascendido a la ciudadanía. Esto tiene que ver con lo que señalaba antes. Esta concepción errada de cómo manejar el tema militar. Es que ya se apasionó el presidente y también algunos actores de la cúpula militar se apasionaron y las cosas vinieron ya a darse a través de mecanismos apasionados de terquedades y cosas así y de caprichos. Claro, porque el señor presidente cuando le pone capricho a una situación, ya lo conocemos, él quiere salir ganando, nunca le gusta perder. Entonces, con él no hay enemigo que no... Claro, no hay términos medios, exactamente, digamos. No hay términos entonces, medios en ese sentido. Y eso es también muy grave, eso es parte de un mal manejo político, en definitiva. Ese manejo le ha servido mucho al presidente cuando ha sido época de bonanza, cuando frente a él no ha tenido a nadie. Pero este momento tenemos, ¿no es cierto?, un panorama muy diferente, porque tenemos una situación económica que ya no es la de bonanza, es una situación económica que no quieren llamarla crisis, pero es una situación de crisis, ¿no? Segundo, estamos frente al fin de los gobiernos de Rafael Correa, según dice él. Yo todavía creo que él será el candidato de Alianza País, pero suponiendo que él no sea, estaríamos frente a una posibilidad de un cambio real y que va a ser un cambio no solo de gobierno, sino un cambio de régimen político. Porque el problema además es ese, que este gobierno, en su intención de hacer una transformación profunda, digamos, un cambio de estructuras. Claro, asumió una visión que la llamó revolución y por lo tanto excluyó a una parte de la población. Una parte que era minoritaria al inicio, pero que no es minoritaria en este momento. Simón, tú sostienes de que si es que se anima el presidente, como todavía te dan tus pálpitos, podría ocasionar una verdadera revolución y él anunciaría una revolución electoral. Alguna cosa de esas. Yo creo que el presidente se está guardando hasta el último momento esto,
porque me parece a mí que si bien él ha dicho en varias ocasiones que no va a ser candidato, pero también deja abierta la puerta, ¿no? Incluso, por ejemplo, la recolección de firmas de las PAMES, digamos, ¿no? Eso, él pudo haberlo parado, pudo haber dicho, no, miren, no hagan esto, ¿no? Si es que recogieron o no, ya es otro problema. No. Quiero decir, el hecho del respaldo, él pudo haber cortado de raíz y haber dicho, no lo hagan y punto. Dijo, pero eso es dejar una espada colgando ahí encima. Pero además hay otra cosa. La Corte Constitucional podría decir que es inconstitucional la disposición transitoria que le impide a Rafael Correa ser candidato. Y en efecto es inconstitucional, según mi opinión, porque no se discutió en primer debate, se discutió solo en el segundo. Y la Corte podría, ante el requerimiento de cualquier persona que pase por ahí, golpee la puerta, diga, oiga, ¿es constitucional o no la...? Y le iba a decir, no es. El tema es que la Corte es propia. Bueno, pero aunque no fuera la Corte, yo creo que tendría que decir eso e incluso tendría que enmendar su primera respuesta, que fue cuando la Asamblea le presentó los resultados de la votación interna y que dijo que sí, que esto ya pasa, ¿no? Yo creo que eso es probable, es posible. Y no me extrañaría a mí, por lo tanto, que Rafael Correa sea el candidato. Pero creo que esto van a dejarlo para último momento. Yeah. ¿Por qué? Porque la candidatura de Alianza País, de si es Rafael Correa o es una de las otras dos personas, condiciona las estrategias de la oposición. La oposición va a tener un tipo de estrategia, o las oposiciones van a tener unos tipos de estrategias, si es que es Rafael Correa, y otros diferentes si son otros candidatos. Si es Rafael Correa, hay más probabilidades de que en el otro lado se unan. Por ejemplo, que haya una alianza entre el Acuerdo Nacional por el Cambio y la Unidad, que sería lo lógico además, ¿no? Que ellos comparten una serie de elementos que podrían hacer una unidad, una unión, una alianza bastante fuerte, ¿no? Si no es Rafael Correa, posiblemente cada uno va por su lado e incluso podrán aparecer otros candidatos más, ¿no? Entonces, creo que a Alianza País le conviene en este momento hacer lo que está haciendo, que es postergando la definición. Aparece también un elemento, entonces, seguramente en el imaginario público de este momento. Dirán, y claro que tiene razón el doctor Pachano, porque además están temblando por el proceso de fiscalización. Al presidente Correa le debe preocupar in extenso, pues este episodio que le podría llevar incluso a circunstancias dramáticas, porque él es el jefe del Estado durante esta casi una década de ejercicio del poder. Y a sabiendas de que el próximo gobernante, que no va a ser de Alianza País, potencialmente digo, inaugure un compromiso con la colectividad, un proceso de fiscalización puntual, agresivo, dramático, con pruebas al canto, qué sé yo, el señor presidente sabe que no va a poder jamás retornar y que más cerca estaría el hecho de que lo traigan en los aviones que le servían para pasearse por todo el planeta, que le traigan desde el lugar donde reside su familia en Europa. Esas cosas sí le han de saltar, pues, en el imaginario real del señor presidente de la República. A él podría ocurrirle lo que estamos viendo que ocurrió y sigue ocurriendo con Abdalá Bucaram y con Yamil Maguad, que no pueden volver al país prácticamente. Entonces, si a él le caen, digamos así, un montón de juicios, él va a tener serios problemas, porque yo creo que él podría quedarse como digamos, prácticamente como el eje de la política del Ecuador durante largo tiempo. Ya hemos tenido casos así, García Moreno, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, que gravitaron sobre la política
aún estando fuera de la presidencia. Correcta Pero, en ese mismo... Claro, él tiene un liderazgo muy fuerte, una presencia, ¿no? Innegable. Pero el momento en que él esté inhabilitado por una serie de juicios o lo que fuera... ¿Se acabó? Se acabó. Entonces eso debe preocuparles, evidentemente, ¿no? Un poco haciendo relación a cómo dibuja el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hay un elemento que dice él ha deteriorado las relaciones que mantenía este gobierno con la institución militar. Y ahí se refiere Simón a la presencia de subversivos, dice clarísimamente Ernesto González, subversivos dentro del entorno de cúpula de gobierno, no de cúpula de adherentes, sino de gobierno, que él clarísimamente dice que fueron miembros de Alfaro Vive Carajo, y estos individuos han ejercido una influencia en su afán de revancha. Eso ha encendido permanentemente el problema entre el presidente y la cúpula militar de estos tiempos. El tema de los colegios militares que acordamos sean físico-misionales, pero como el dinero había de un solo plumazo, son públicos. Mientras había plata no había problema en pagar sueldos, pensiones. Bueno, esto ya es la consecuencia. Pero Alfaro Vive se ha gobernado en buena parte, no solo en el periodo, sino en las áreas, digamos, estratégicas que quiso asignarle, o cayó, dominado por las circunstancias, cayó el presidente asignándoles áreas que han servido para lo que fuiste invitado, para generar o ampliar una animadversión al giro radical que el presidente Correa ha querido en ciertos momentos de su gestión otorgar a su presidencia. Yo creo, Gonzalo, que no se puede tratar las cosas de esa manera. Es decir, no se puede invalidar a las personas o desacreditar a las personas por su pasado o por una serie de cosas que han hecho. O por sus principios. Porque incluso podríamos también mirar hacia el otro lado. Por ejemplo, personas que colaboraron con las dictaduras o personas que tuvieron, formaron parte de gobiernos represores. Podríamos también invalidarlas de por vida. Yo creo que tenemos ejemplos suficientes, tanto en Ecuador como en América Latina, de que las cosas no son así. Y vamos a tener ahora, aquí en la vecindad, en Colombia, vamos a tener justamente un tema, este tema puesto por encima de la mesa, porque vamos a ver cómo ex guerrilleros de las FARC y participantes incluso de actos de represión por fuera de la ley van a tener que sentarse posiblemente en el mismo Congreso y verse frente a frente en las bancadas y actuar democráticamente. No se puede invalidar en ese sentido. Otra cosa distinta es lo que yo señalaba hace un momento, que puede haber dentro del gobierno un sector que quiera funcionalizar a las Fuerzas Armadas para un proyecto político. Eso creo que es otra cosa, pero eso no es porque vengan de Alfaro Vive o que vengan de donde sea, sino que creo que hay una concepción de una vieja izquierda que se planteaba en esos términos, e incluso de la izquierda chavista que se plantea en esos términos, ¿no? Hay un teórico no era en realidad un charlatán que asesoraba a Chávez, ¿no? Y era de origen argentino, él murió ya, que escribió una serie de cosas, y entre otras él planteaba la necesidad de ir hacia un esquema de caudillo, ejército y pueblo. Esa era un poco la idea, y esa idea yo creo que hay en alguna gente de la vieja izquierda en nuestros países, claro, en general. Pero más se plasmó en Venezuela. Sí, claro, pero no creo que eso lleve a este otro tipo de opiniones que no comparto.
No hay necesidad ni siquiera de analizar aquello, de que Sí, infectaron, todo se puede analizar. que los Alfaro infectaron el espíritu así dominador, revolucionario en extremo, una izquierda más radical que exhibe o ha exhibido a momentos de coraje. No creo que ellos hayan tenido tanta fuerza ni siquiera dentro del partido de gobierno. No creo que hayan sido ¿Por qué ha sido media, con todo respeto, media camaleónica la actitud del primer mandatario? A veces buscando comprensión en todos los sectores, incluyendo a la derecha política, y en otras ocasiones actuando con una drasticidad que no hubiera ni siquiera logrado en su mejor momento el jefe de Alfaro Vive. Bueno, habría que hacer un análisis y ojalá alguien lo haga, las personas que trabajan sobre todo en cultura política y en psicología política, sobre la ideología del presidente Correa. Me parece un tema muy atractivo, muy apasionante para estudiarlo, porque es una combinación de una serie de cosas, ¿no? De ciertos brochazos de izquierda anterior a la Guerra Fría, a la caída del muro de Berlín, o sea, muy Guerra Fría, y con teología de la liberación y con otro tipo de cosas. Entonces, ahí hay a veces aparece el uno, a veces otro, ¿no? Sí, el Correa de un perfil muy cambiante, digamos, de conformidad con las circunstancias políticas internas. Ese presidente, como digo, medio camaleónico, bastante camaleónico dirán algunos compatriotas, no ha equivocado en varias circunstancias configurar episodios que él hubiera toreado, perdonen por el término, como otros presidentes, como Rodrigo Borja, por ejemplo, a quien nadie le puede ubicar como un hombre de derecha, siempre fue un hombre de izquierda. Él inventó la centroizquierda, es otra cosa, y dijo, no es necesario ir a las armas, pero la izquierda es izquierda, y por eso bautizó a su movimiento y a su partido luego como izquierda, pero democrática. Esa limitante que surgió en Europa, acarició Borja y le trajo acá. Sí, respecto al presidente Correa, a mí no me gusta el calificativo de camaleónico y me parece que no le va a él. No creo que sea un problema un tema de ser camaleónico. Más bien me parece a mí que él en muchas ocasiones ha demostrado pragmatismo en algunas ocasiones y en otras una ideologización muy fuerte. Eso sí puede ser, que ha habido un juego entre esas dos opciones, digamos, ¿no? Que necesariamente han sido contradictorias, ¿o no? Que son contradictorias, claro, evidentemente, en muchas ocasiones. Camaleónico. Bueno, camaleónico es más bien ponerse un disfraz, pero quiten, por lo menos yo no hago mía la palabra. No, yo tampoco. Bueno, pero me parece más que es una contradicción entre una visión muy ideologizada por un lado y en otros momentos una toma de decisiones muy pragmática, así ¿no? es. Entonces, claro, ese balance no existe el balance en muchas ocasiones, ¿no? Pero más bien quizá uno de los rasgos de sus acciones políticas ha sido esta que hablábamos hace un momento, de más bien como decir, encerrarse en una decisión tomada y no ceder. Entonces, más bien ha sido poco flexible en ese sentido, ¿no? Y no ha tenido la apertura, por ejemplo, para aceptar errores, para enmendarlos, para reconocer que algún adversario tiene la razón. ¿Ahí ha abandonado el pragmatismo? Te pregunto. Claro, ahí es cuando él pone por delante toda una concepción ideológica, digamos, ¿no? Muy poco abierta a aceptar que la realidad le está diciendo otras cosas, ¿no? Y en la década, el pensamiento nacional o la actitud de los ecuatorianos de apoyo o de rechazo
a esta forma de gobernar nuestro país del presidente Correa. ¿En qué ha quedado hasta este día? Bueno, el presidente Correa sigue con niveles altos de aceptación, por parte de la población. La palabra es aceptación, sí, ¿no? Sí. ¿Y aceptación qué nomás encierra? Bueno, él tiene, digamos, cuando por las encuestas se ve que él tiene una serie de valores positivos en, ¿no es cierto?, la sensibilidad social, claro, por ejemplo. Claro, y la imagen de mandatario, la aceptación de sus acciones, en fin. Liderazgo, tal vez. Todos esos autoritarismo, que debe bien la gente y dice... Sí, es que justamente también ese es uno de los elementos que hay que considerar, que buena parte de la población ecuatoriana no ve mal el autoritarismo, sobre todo cuando le beneficia, y cuando le beneficia es cuando hay condiciones económicas adecuadas como han sido las de esta última década, gracias a la dolarización y a los precios del petróleo. Pero él ha introducido la lucha de clases. Eso no tiene un filo obviamente marxista, pero también ha pasado a ser un giro fascista, según han dicho aquí algunos analistas. Sí, claro, y ese es uno de los problemas, creo yo, que se va a encontrar en este momento. Cuando yo decía hace un rato que el gobierno cometió el error de plantearse este proceso como una revolución, me refería a que una revolución excluye a una parte de la población, porque quiere acabar con esa parte, quiere cambiar el orden y, digamos, a esa parte de la población dejarla prácticamente al margen. El problema es que ahora esa parte que queda al margen va convirtiéndose, no sé si mayoritaria, pero sí mucho más numerosa que lo que era al inicio de este proceso. Entonces, creo que ahí hay un error de haber planteado tan en blanco y negro las cosas a lo largo de todo el gobierno. Y ahora... ¿Error de él? Error en general error de la oposición. Y error de la concepción de el proceso político, impulsado por el presidente, impulsado por Alianza País, en fin, ¿no? Es decir, esta idea de que más o menos encarnamos la verdad y encarnamos todos los valores positivos, y los otros son la escoria de la sociedad, en definitiva. Es el que encarna la patria. Claro, entonces eso excluye a la gente, y eso plantea la disputa política en blanco y negro, y no con los matices que debe tener la política. ¿Qué ha sido la patria para Correa? Bueno, yo creo que uno de los elementos que ha atravesado todo este proceso es un fuerte nacionalismo, un patriotismo, incluso empezando por el nombre de su propio partido o movimiento, ¿no? País, ¿no? Que se asume como que es la representación del país en su conjunto, ¿no? Creo que hay una exacerbación de esos valores, las canciones que se tocan, el Patria Tierra Sagrada, el tocar el himno todas las mañanas a las 6 de la mañana en las radios, me parece una barbaridad, es erosionarle al himno nacional, es hacerle perder el carácter que tiene de himno, que es para las ocasiones excepcionales, fundamentales, la solemnidad precisamente, ¿no? Convertirla en una canción más o menos... Claro, convertirle en un hit de moda, ¿no? Casi pop. Entonces, casi pop. Creo que ese tipo de cosas me parece a mí que... ¿Eso qué encierra? Pues, ¿qué ha logrado, digamos ya a manera de pregunta global, qué ha logrado el presidente en estos 9 años? Concientizar en la gente. Bueno, creo que eso ha habido un fuerte nacionalismo que... Además, se opone a uno de los principios básicos plasmados en la Constitución, por ejemplo, el de la ciudadanía universal. Y lo vimos ahora con el episodio de los cubanos. La reacción de la ciudadanía ecuatoriana es penosa frente al tema de los cubanos. La xenofobia que se manifestó contra los cubanos y que debían salir y qué sé yo. Es decir, eso es tremendamente preocupante, que una sociedad se exprese en esos términos, ¿no? Creo que tiene que ver con todo este patriotismo, este nacionalismo exacerbado que se planteó a lo largo de estos 10 años, ¿no? ¿Y la gente cómo le encuentras, doctor Pachano? ¿Cómo le encuentras al ecuatoriano
de clase media, que debe tener su cosmovisión distinta al de las clases populares, y cómo se encuentran las élites, que a la final, en el modelo económico del señor presidente, son las que más han ganado. Claro, a las élites económicas bien, les ha como ido decíamos de bastante bien. Yo creo que eso tiene que ver no solo con el modelo económico del presidente, Sí, ¿no? tiene que ver con la dolarización y tiene que ver con el precio del petróleo. Y obviamente parte del modelo económico en el sentido de que un enorme gasto público genera, por supuesto, una reactivación del mercado interno, que es lo que ha beneficiado a... ¿Y qué de a esos ideológico sectores. tiene que el señor presidente haya preferido a los propios importadores y exportadores el beneficio de esta gran dieta que apareció en el boom petrolero número 2 de estos últimos 50 años? Es que ¿no? yo creo que en ese aspecto hay que mirar bien en qué se inspira el presidente Correa en términos económicos, en términos de su modelo económico. Yo recuerdo deben ser unos 4 años o más, a mí me llamó la atención poderosamente que el presidente en una reunión, si no me equivoco, de UNASUR, en Caracas, ¿no? De donde irradia el chavismo, él hizo una declaración al canal Telesur diciendo que el modelo a seguir era el de Corea del Sur, el de Taiwán y Corea del Sur. Y entonces eso llama la atención porque son los países más hipercapitalistas, digamos, ¿no? Y no son modelos de socialismo del siglo XXI de ninguna manera. Uh-huh. Entonces, de ahí en adelante, él ha seguido más o menos con esa idea. Y ese modelo es un modelo que está basado, digamos, precisamente en una especie de alianza con ciertos sectores económicos. El problema que ha habido acá es que esa alianza no ha sido con todo el sector privado y no ha habido políticas para reactivación de todo el sector privado que pudieran en este momento, por ejemplo, enfrentar el tema de la caída de los precios del petróleo, ¿no? Si hubiéramos tenido un sector económico privado mucho más reactivado, más fuerte, ¿no?, el precio de la caída del petróleo no nos habría afectado. Por ejemplo, como no le ha afectado a Colombia, que exporta más petróleo que nosotros. Es decir, creo que ahí ha habido un error. Ellos están exportando cerca de 1 millón de barriles. Claro, pero me parece que ahí hay también un tema muy importante para ser estudiado de cuál ha sido realmente la orientación económica del gobierno, que no ha sido una orientación económica del socialismo del siglo XXI, ¿no? Ha sido más bien una mezcla con estas experiencias asiáticas que tienen otro incluso, matiz. Claro, otra línea ideológica. Además, totalmente, ¿no? Lo de Corea del Sur, que es lo que más le agrada al presidente, claro, de lo que conocemos. Y había dentro de la pregunta un contenido de lo de las clases medias. Me parece que en este periodo obviamente se han fortalecido las clases medias, particularmente clases medias urbanas. Pero justamente este fortalecimiento de las clases medias urbanas, ¿no?, es el que plantea ahora algunas interrogantes políticas. Es decir, ahora vamos a ver, bueno, cómo se van a comportar estas clases medias urbanas políticamente, electoralmente, frente a una crisis económica, claro, y frente a un proceso electoral en donde se presentan otras alternativas. Es la clase que ha perdido empleo, es la clase que ha reducido su capacidad adquisitiva. Claro, y sobre todo un aspecto que puede ser subjetivo, pero que es muy importante, Gonzalo, y es el de las expectativas de la clase media. Es decir, cuando surgen cuando se van ampliando estas clases medias, se van creando más expectativas. Por ejemplo, esto se manifiesta en la posibilidad de tener vivienda propia. Y vemos que la construcción en Quito floreció por todo lado, ¿no? Aquí todo lo que rodea la radio está en construcción, pero, y digo, está en construcción y va a seguir estando, pero porque se detiene la construcción, porque los edificios quedan a medio hacerse, porque bajó
en este momento la demanda. Y eso genera un problema muy fuerte de expectativas de esos sectores medios. Y entonces, para el gobierno, le va a resultar difícil ahora manejar a esos sectores medios como ha venido manejando en los últimos tiempos y que ha tenido un fuerte apoyo en ese campo, digamos, ¿no? Sí, le preguntan al general González, y perdona que vuelva al tema de las Fuerzas Armadas, y vuelvo al tema de las Fuerzas Armadas, doctor Pachano, porque en las próximas horas van a haber algunos eventos judiciales muy importantes a los que, por ejemplo, esta tarde a las 15 horas, el presidente deberá asistir, no obligado por jueces ni cosa por el estilo, pero por una especie de acostumbramiento que él ha tenido en este tipo de litis con algunos sectores, ahora corresponde con las Fuerzas Armadas, y él creo que no faltará esta tarde a la correspondiente judicatura. Entonces, en mérito a eso, el mandatario ha declarado la guerra a la misma institución armada, le pregunta el diario El Universo y su reportero, y Ernesto González dice, él debería ser el primero en defenderlas, se refiere a las Fuerzas Armadas. Él debería ser primero en defenderlas, respetarlas, no decir que somos unos vendepatrias, porque le contestan con correos electrónicos lo que le han contestado, que el señor presidente considera que son, para usar un término de clase media, malcriadeces de... Sí, dijo malcriado. Habla de la majestuosidad del poder y usa un lenguaje denigrante. Ahí anota una contradicción. González se luce en esta entrevista desde su particular punto de vista, y él le tuvo en las manos el 30S. Respecto a la... Este oficial tiene enorme importancia histórica, en mi opinión, ¿no? Respecto a la carta que le envía el capitán Ortega, me parece a mí que eso hay que ver en dónde se inicia esto, y es el detonante de esto es el mensaje que envía el presidente a los oficiales de las Fuerzas Armadas, cosa que eso es precisamente a lo que me refiero cuando digo que hay un manejo equivocado de las Fuerzas Armadas, que hay un desconocimiento de la vida militar en definitiva, ¿no? El presidente no debió hacer eso. El presidente debe comunicarse con la jerarquía militar, debe seguir digamos, los canales regulares de los militares. No puede hacer esto y comunicarse con la tropa creyendo que está comunicándose con los militantes de un partido político. No puede hacerlo, ¿no? Y se encuentra con cosas como esta, que le responden varios oficiales diciéndole, mire señor, no estoy de acuerdo, o lo que fuera. Que yo creo que también habría que analizar bien la respuesta del capitán Ortega. Hay que ver qué términos tiene. Me parece que por ahí sí tiene términos descomedidos también, cuando dice no siga mintiendo o qué sé yo, ¿no? Pero creo que el detonante de es un exhorto para que castigue la corrupción. No lo ha hecho. Pero él podía haber dicho eso sin necesidad de decir no siga mintiendo, porque decirle a alguien no siga mintiendo es mentiroso. Es casi decirle usted es un mentiroso, ¿no? Entonces, creo que el problema pudo haberse evitado con otro tipo de manejo, simplemente, ¿no? Una instrucción al ministro de Defensa, la misma carta al comando conjunto, y que el comando conjunto se encargue de pasar el mensaje a los oficiales, en fin, ¿no? Pero creo que el presidente quería fregar la pita de las Fuerzas Armadas, porque incluso nombra al más iracundo de sus miembros históricos de gabinete, porque el Patiño es un eslabón y además es un actor de prácticamente todo el recorrido de presencia gubernamental, de presencia en el poder de Rafael Correa.
ha estado Rafael Patiño. Pero en general, Ricardo. En general, yo creo que el manejo del Ministerio de Defensa ha sido muy malo. Muy malo. Desde el primer momento, no le pongamos a Guadalupe Larriba, que estuvo apenas 2 semanas, no podemos juzgarla, pero de ahí en adelante el manejo del ministerio no ha sido bueno. ¿Ha subestimado a la institución militar desde el comienzo? Porque yo diría no ha entendido. Lo que decía antes yo, hay una concepción errada de lo que son las Fuerzas Armadas y del papel que ellas deben tener, que les corresponde en un Estado democrático. Que muchas veces, no solo ahora, en el Ecuador hemos confundido eso. Cuando en la Constitución, en la del 78, se puso que eran garantes de la democracia, por ejemplo, eso era confundir el papel de las Fuerzas Armadas. Pero ahora también se confunde cuando se hace este otro tipo de cosas, ¿no? Incluso cuando hubo, por ejemplo, esa iniciativa de que las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas, después pasen a ser bomberos o guardabosques. Esas cosas son un absurdo, un verdadero absurdo. Eso no se puede manejar de esa manera, ¿no? Entonces, creo que ha habido este manejo equivocado. Me parece que ahí está la clave. Y más allá de las personas, más allá de si es Ricardo Patiño o no. Pero... Ya. ¿Y cómo queda el país ya en términos generales, socialmente hablando? ¿Cómo queda la gente? ¿Qué aspira la gente? ¿Cómo le tomas la temperatura, como decía don Assad Bucarán, la temperatura cívica? Yo creo, de acuerdo a lo que se ve en algunas encuestas, Gonzalo, que todavía existe un cierto grado de optimismo en la gente respecto al futuro. Me refiero al futuro económico del país y al futuro económico de su familia. No es el mismo optimismo que había a comienzos del año 2015, que es cuando empieza a caer, ¿ya? Pero todavía queda un cierto grado de optimismo, lo que es bueno para el país y es bueno para todas las fuerzas políticas, porque es bueno que haya ese optimismo y que la gente vaya a un proceso electoral con cierto optimismo. No digo que es el gran optimismo que había, no es cierto que el 80% de la gente creía que iba a mejorar la situación. Ahora no es el 80%, pero está cercano al 50%. Entonces, eso no es malo porque quiere decir que la gente tiene confianza en ciertas cosas. Entonces, me parece que ese es un dato que puede ser importante para esta próxima elección. Muchísimas gracias por la generosa presencia de Simón Pachano en la cadena Democracia. Siempre aspiramos que le configures a esta radioemisora como tu segunda casa. Mira esas pretensiones. Gracias, pero es que te queremos y anhelamos que siempre estés en la tarea tan orientadora de tu parte al Ecuador. Yo creo que es la casa de muchas personas y es una casa en donde se pretende tener un ámbito de libertades y de pluralismo, y eso hace que sea una casa abierta, a lo que agradecemos mucho. Muchas gracias, Simón. Simón Pachano en la cadena Democracia, porque estamos buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad.